Buenas noches, mi nombre es Tania Paz Santana y esta es mi presentación acerca de los pronombres de cortesía. En español, usted y ustedes, y en italiano, le y loro. Pronombres de cortesía españoles, usted y ustedes, y los pronombres italianos, le y loro, se emplean generalmente para referirse a personas como tratamiento de cortesía, respeto o distanciamiento, los cuales durante el proceso de interlocución demuestran un tratamiento de segunda persona, mientras que su estructura morfológica verbal es de tercera persona. Muy interesante. En español e italiano, el uso de los pronombres de cortesía han sido asociados con implicaciones lingüísticas diferentes. Gómez, en su artículo titulado sobre el empleo de la segunda persona del singular como mecanismo de indefinición referencial en el habla culta, diferencias entre las formas tú, vos y usted, indica que el interlocutor a la hora de seleccionar ese pronombre de cortesía, ese pronombre con respecto a la persona que ha hecho partícipe de su discurso, es influenciado por varios elementos sociales y culturales en los que se presenta unos parámetros establecidos en una relación entre esos interlocutores bajo un marco lingüístico esperado en ese intercambio. Dentro de marcos regionales y dialectales, los valores de formalidad de los pronombres, ¿verdad? Están evolucionando a uno de informalidad sin que se afecten las aportaciones morfológicas de los pronombres en ese proceso de interlocución. Como sabemos, pues la lengua es parte intrínseca de cualquier sociedad y la misma, al igual que la sociedad a la que representa, se encuentra en un constante movimiento y evolución. Un ejemplo son por los derechos y respeto que esos interlocutores establecen durante conversaciones influenciadas están cambiando según el campo sociocultural perteneciente y en el que interactúan. Blas Arroyo, en su artículo titulado Tú y usted, dos pronombres de cortesía en el español actual, datos de una comunidad peninsular, comparte que cuando el uso del pronombre de cortesía evoluciona a segunda persona, abre una ventana para explorar su rol en la utilización para el acercamiento social entre esos interlocutores. Un reflejo evolutivo es el uso del tuteo en vez de pronombres de cortesía durante el intercambio comunicativo entre relaciones de parentesco, en donde se esperaba esa formalidad. También en el artículo de Brown y Hillman titulado The Pronoun of Power and Solidarity, ellos comparten que desde la Edad Media el poder y la solidaridad han regulado el estudio del lenguaje en relación con sus usuarios y modos de comunicación. El uso de pronombres ha respetado una jerarquía entre interlocutores en donde, ¿verdad?, el superior se dirige al inferior. Un ejemplo de esto es el distanciamiento entre interlocutores por ese estatus social. En las últimas décadas, el acercamiento entre interlocutores debido al cambio de la percepción en la aceptabilidad entre esos espacios consigue tratamientos que van perdiendo la clasificación jerárquica establecida. Y, por ejemplo, tenemos en ámbito familiar en donde el trato entre generaciones rompe con la temática esperada, dando paso a esa extensión del tuteo entre ellas. Como resultado, vamos a tener una diesis social. Las muestras de cortesía son universales y varían entre un país a otro y entre individuos y grupos sociales de un mismo país. Su uso y aspecto sugestivo en algunas regiones de Latinoamérica e Italia se asocia a un interlocutor superior por rasgos relacionados a la edad, nivel social, cultural, económico, profesional, entre otros.
Entonces, ese interlocutor superior tiene la opción de devolver el uso de la forma normativa para acercar esos espacios, ¿verdad? El espacio entre interlocutores, sin que se afecte el objetivo conversacional. En algunas regiones de Italia y países de Latinoamérica como Argentina, Perú y Puerto Rico, el tuteo es frecuente entre interlocutores jóvenes y personas de clase media alta. También vemos desvíos de la utilización de las formas normativas, como la utilización del tuteo y usted como una demostración de altivez o desprecio. Lavaux, en su ensayo Empirical Foundations for a Theory of Language Change, indica que las lenguas romances comparten el acuerdo del estudio de sus costumbres sociales y culturales para un profundo conocimiento del idioma, ya que son modificadores importantes llamados cambios lingüísticos en marcha. Por ejemplo, el español e italiano presentan semejanzas gramaticales y léxicas y a la misma vez exhiben diferencias sociales que se reflejan de manera lingüística de los pronombres de cortesía. En los últimos años, en Italia, el uso de tu, pronombre de confianza, ha reemplazado el pronombre de cortesía, aunque no de manera amplia, pero bajo un aspecto lingüísticamente interesante, que es cuando el interlocutor es único y el mensaje del destinatario es plural. Otra evolución sociolingüística en el uso de los pronombres de cortesía es cuando los interlocutores conscientemente utilizan el tuteo cuando la situación contextual invita al uso de usted para la búsqueda de un acuerdo. Esto es lo que Blas llama la máxima simpatía. El interlocutor se encuentra en una posición de jerarquía privilegiada porque cambia las normas interrelacionales de la conversación intercambiando usted por tú. Entonces su uso traspasa los contextos establecidos de parentesco, amistad, a un grupo anteriormente no participante. Tanto en Latinoamérica como en regiones de Italia, el uso de tú ha demostrado un progreso en su uso en situaciones corteses. Blas comparte en su artículo titulado Tú y usted, dos pronombres de cortesía en el español actual, datos de una comunidad peninsular, que características de las sociedades modernas y democráticas son el crecimiento del sentimiento de inclusividad que sobrepasa prejuicios y jerarquizaciones preestablecidas. Por lo tanto, la evolución de los pronombres de cortesías también ha evolucionado en las redes sociales. Bueno, sabemos que el formato virtual es parecido al del discurso escrito y oral. Por lo tanto, esperamos que se rija de las normas de una correlación sociolingüística de conocimiento adquirido que influye a la forma conversacional y su evolución. El formato de comunicación virtual puede ser una forma de expresión inmediata y espontánea, característica de la comunicación verbal, en donde también se utiliza el tuteo y la cortesía. Según Blas, otro caso de la evolución de los pronombres de cortesía es el acercamiento entre interlocutores en la interacción de los correos electrónicos entre profesor y estudiante, en donde el tuteo se destaca cuando la indiferencia de edad no es muy notable. Bueno, en conclusión, el objetivo de la cortesía es demostrar una representación positiva frente al intercambio comunicativo. Watts define politic behavior como formas compartidas de consideración por lo demás en donde un comportamiento es cortés y otro descortés, que no sigue la norma establecida por formatos discursivos institucionalizados. Ahora bien, en los últimos siglos, en algunas regiones de Latinoamérica e Italia, los significados se han renegociado bajo un marco de condiciones específicos de cada comunidad, ya que la sociedad está abierta a la negociación de la reconstrucción de lo institucionalizado.